De acuerdo con información de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre el COVID-19, un tercio de los casos activos de coronavirus se concentra en 20 municipios del país, de los cuales 6 están en la Ciudad de México. Y es interesante que mientras sucede eso, en entidades donde no ha avanzado tanto la vacunación como en las alcaldías de la capital, pues lugares como estados como Chiapas, por ejemplo, pues tienen muy pocos casos de COVID. ¿Por qué hay más contagios de COVID en lugares con más gente vacunada y menos casos de COVID en lugares con gente menos vacunada? Lo vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Y gracias por aceptar nuevamente platicar con usted. Con todo gusto, Pascal, un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo debíamos entender esta paradoja, doctor? Bueno, hay dos situaciones muy importantes. Hay que recordar que el virus se asocia mucho en sitios en donde hay más aglomeración. Las zonas urbanas evidentemente tienen más concentración de personas y es donde hay más diseminación del virus. La otra es el movimiento. Hay zonas en donde la gente se mueve más de un lado a otro, usa transportes, etcétera. Y la tercera, que también es importante mencionarlo, la vacuna no te protege de tal forma que no tengas la posibilidad de contagiarte. Lo que va a hacer la vacuna es evitar que llegues al hospital o que te mueres. En un estudio que se publicó este fin de semana, la efectividad, o sea, cómo se comporta la vacuna en la población ya general, disminuye 11 veces el chance de que tú fallezcas por COVID. Sí. Pero la gente tiene el concepto de que si tú te vacunas puedes hacer vida normal. Es por eso tan importante entender que te vacunas y tienes que seguirte cuidando, porque sí estás protegido, pero no estás exento de contagiarte, ¿no? Y esto es muy importante decirlo ahora que la mayor parte de las entidades del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, están en semáforo verde, doctor. Así es, porque la gente entiende que entonces ya estoy vacunado, estoy en semáforo verde, se acabó la pandemia. No, no es así. La pandemia sigue. Afortunadamente ahorita tenemos una disminución de casos importante, pero lo que yo te puedo platicar que vemos en el hospital es que la mayor parte de los pacientes que llegan, arriba del 80%, son pacientes que no están vacunados, no se quisieron vacunar o no alcanzaron a recibir la vacunación por edad. Y desafortunadamente, pues al no tener esquemas completos o no tener ninguna vacuna, pues la enfermedad se presenta incluso ya con mayor gravedad que con la variante original, porque lo que estamos viendo ahorita es pura variante Delta. Pura variante Delta y entiendo que en algunos lugares se da incluso una combinación de Delta con Mu, como entiendo que ha sucedido en el estado de Hidalgo. Sí, mira, Mu es una variante que afortunadamente no ha tenido el crecimiento que tuvo Delta, porque pues es una variante que tiene mayor resistencia a la inmunidad previa, a la inmunidad que tú desarrollaste si te dio COVID, e incluso a la inmunidad por vacuna. Entonces es como si en cierta forma estuvieras menos protegido de antes, ¿no? Sí. Si te dio o te pusiste la vacuna. Ahora, no es tan rápida para contagiar como lo es Delta, pero la combinación de una variante que tuviera parte de las mutaciones de Mu y que conservara las mutaciones de Delta podría ser tener una variante más agresiva, más rápida y más resistente a la inmunidad natural y la inmunidad de vacunas. Eso es lo que hay que prevenir y por eso es tan importante pues estar vacunado y seguir haciendo las medidas de prevención que pues lo hemos estado diciendo en tu programa desde un principio, ¿no? Sí, muchas gracias por eso. Entonces, es un error considerar que ya salimos de la pandemia, es un error considerar que no podríamos eventualmente, como área metropolitana o bien como país, enfrentar una cuarta ola. Exacto, lo que hay que hacer es, mira, el miedo, el temor que existe es que con el invierno se cierran espacios, se ventila menos, la gente convive más por las fiestas, pues se dan todos los factores como para que lo que sabemos que hace el virus, Sí. que es manejarse en esos ambientes, aumente, ¿no? Entonces, realmente este invierno va a ser, pues yo diría, la prueba de fuego si esto ya va a convertirse en una enfermedad
en la cual pues habrá casos, eventualmente habrá casos en los no vacunados o en las personas que tienen muy bajas defensas, pero se va a mantener como una enfermedad ya lo que llamamos endémica, es decir, una enfermedad que existe, pero que no tiene estos picos abruptos que hemos tenido pues en estas 3 olas, ¿no? Sobre Como la todo influenza, por ejemplo. Exacto, Sí. exacto. Va a ser un virus respiratorio más, con el cual pues esperamos ya contar con medicamentos que están por liberarse, esperamos tener pues ya más población vacunada, esperamos que ya empiecen a vacunar a los jóvenes, a los adolescentes, y eso va a lograr que pues haya muchísimos menos casos, y los casos que haya pues se puedan manejar de una mejor forma, ¿no? Eso es lo que Sí. aspiramos, porque el virus no se va a ir. Oiga, doctor, y el frío en sí mismo, digamos, es la temporada de frío o temporada invernal es más riesgosa porque hay mayor concentración de personas en el interior o en interiores, pero también porque el frío es más propicio para la propagación en sí mismo. Mira, lo que pasa es que se cierran los espacios, hay menos ventilación, hay más aglomeraciones, Sí. y sí hay algunos estudios que han mostrado que algunas de las defensas que tú tienes pueden disminuir con temperaturas extremas. Esto pues realmente, por ejemplo, en la Ciudad de México no sería tanto el caso, Sí. pero en algunas ciudades del norte sí. Es un conjunto de situaciones que hace que siempre en esta época los virus respiratorios, el sincicial, la influenza, la parainfluenza y ahora pues COVID-19 sean virus que estén más presentes que en otras épocas del año, ¿no? Y por último, dimos a conocer hoy por la mañana que falleció Colin Powell, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, y pues la familia informó que él estaba totalmente vacunado. ¿Qué opina del caso? Yo sé que debe haber sin duda detalles que desconocemos. ¿Y qué opina de la reacción que esto provocará tratándose de una persona pues muy conocida? Pues mira, es que la gente tiene el concepto de que si tú te vacunas ya no te enfermas. Y eso pues no es real. O sea, la vacuna requiere de ciertos elementos de tu cuerpo, que produzcas anticuerpos, que estés en un buen sistema, con un buen sistema inmune. Ujú. El señor Powell tenía ya más de 80 años, no sabemos qué comorbilidades pudiera haber tenido. Ujú. Hay pacientes que tú vacunas y no elevan anticuerpos porque su sistema inmune pues ya está en una situación o está en una situación comprometida por alguna enfermedad o porque pues la edad también va haciendo que el sistema inmune vaya pues siendo menos efectivo. Entonces, la vacuna disminuye las posibilidades de que te enfermes grave, vayas al hospital y que mueras. Ahora, evidentemente y desafortunadamente en los Estados Unidos, donde hay un grupo antivacuna muy grande, pues esto lo toman como para, ya ven, No se sirve. vacunó y se murió. Sí. Eh, O se en un, vacunó y se murió, sí. Sí. Exacto. En un estudio de 101 millones de vacunados, hubo 160 que fallecieron Ujú. vacunados, pero sabemos que de 100 millones de personas que les da COVID, se mueren 2.1 millones. Sí, Entonces, pues veamos la diferencia. No veas el caso, sino ve el contexto global. claro. Prácticamente vamos a llegar esta semana a que 1 de cada 2 personas que habitan el mundo va a haber recibido una vacuna. ¿Usted recomendaría a las personas vacunadas para saber si están en la situación que acaba de describir, que no generan anticuerpos, si hicieran una prueba de anticuerpos? Pues mira, lo que pasa es que lo que se ha demostrado que previene es anticuerpos neutralizantes que no se miden en cualquier laboratorio. Ujú. Ahora, si tú tienes cáncer, si tienes alguna enfermedad en donde estás recibiendo quimioterapia, inmunosupresores, pues sí, ahí sí probablemente esté indicado si eres una persona de más de 80 años. Pero en general, pues no hay una correlación, porque te voy a decir algo, no sabemos cuál es el número mínimo de anticuerpos que te protege. Mm, Es decir, Es un dato que puedes no tener. tenemos todavía. Exacto. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es vacunarse y Ujú. seguirse cuidando. Y seguramente la enfermedad cada vez va a ser más controlable, Ujú. no va a desaparecer. Pero la idea es que podamos coexistir con la enfermedad y que no esté habiendo el número de fallecidos que está ocurriendo Sí, todavía a estas alturas, ¿no? Porque todavía diariamente tenemos muchos fallecidos. sí. La gente se acostumbra, pero no, o sea, no puedes acostumbrarte a que se muera la gente. Pues claro. Doctor, yo sé que muchos negocios han sufrido en México en esta época de pandemia, algunos incluso han tenido que cerrar y ahora con semáforo verde que se va a ampliar el número de personas que pueden asistir a un lugar como un bar, por ejemplo, un antro. ¿Qué les diría usted?
Pues mira, nada más recordar que el virus está presente, que busca espacios ventilados, que los propios negocios busquen la manera de mejorar la calidad del aire que está en sus negocios, o sea, que hayan más ventanas, que haya más puertas abiertas, que pues haya una menor concentración. Yo sé que lo que queremos todos es recuperar lo perdido, pero lo peor que nos podría pasar es entrar en una cuarta ola porque vamos a volver a regresar y van a sufrir más. La idea es, vamos mejor, sí, porque hay menos casos, necesitamos tener más vacunados, pero sigue cuidándote. Es un periodo ya más cortito el que nos falta para salir de esto. Yo estoy seguro que estamos con muchas pues opciones en el futuro, medicamentos, más población vacunada. Esto nos va a ayudar a salir, pero pues falta el último pasito, no aflojemos los cuidados, porque entonces podemos echar a perder lo que hemos avanzado. Pues doctor, siempre un gusto tenerlo en el programa. Le mando un gran abrazo y mi agradecimiento. Gracias a ti, Pascal, y un saludo y a seguirnos cuidando. Gracias al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.